Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de cómo se calcula el denominado como límite de invierno, que sería una suerte de segunda parte de un video que hablé sobre cómo se calcula lo que tú tienes que pagar en la cuenta de luz, mejor dicho cuenta de electricidad que llega a tu hogar. Pero antes siempre es bueno recordar cuáles son los canales que se encuentran asociados a este proyecto colaborativo Canal Proyecto Chile. Primero se encuentra Iracundo TV, que tiene su canal en YouTube, un disidente que no nos ha podido acompañar en los últimos meses, pero quién sabe si en algún momento volverá, y quien les habla tiene dos canales en YouTube que pongo cuestiones del Congreso Nacional. Uno es Comisionando Asuntos y el otro es Asuntos Comisionados. Todos nosotros confluimos aquí en Canal Proyecto Chile. Y les digo que esta es una suerte de segunda parte de esto de las cuentas de electricidad, debido a que en una oportunidad anterior elaboré un video en el cual le puse como título "Conoce tu cuenta de luz en Chile 2022 en detalle". Entonces, de ese modo hay cosas que hablé en ese video que acá las voy a pasar más bien someramente para que vayamos al fondo del asunto de cómo se calcula el límite de invierno y cómo se factura ello en una cuenta de luz que te llega a tu casa, o la típica BT1A, porque no necesariamente tiene que ser a una casa. Primero que todo vamos a hablar acerca de qué es el límite de invierno. Para ello nos vamos a apoyar de un video de la empresa distribuidora CGE, a la cual le saqué algunas capturas de imagen. Los dos videos los voy a dejar abajo en la descripción de este mismo. Primero nos dicen qué es el límite de invierno. Es una medida implementada por la regulación eléctrica para regular el aumento del consumo de electricidad en los meses de invierno. Segunda cosa que nos dicen aquí en la CGE. ¿Cuándo se aplica? Se aplica en este año 2022 para los consumos de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. ¿A quién se le aplica el límite de invierno? Se aplica a clientes de tarifa BT1. Aquí le ponen clientes residenciales porque la mayoría de los BT1 son de esa manera, pero es BT1, se le dice también BT1A, es lo mismo. Acá en esta imagen nos dicen de la CGE que durante el año 2021 el límite de invierno solo se cobró durante los meses de junio y julio, y que durante este año, el 2022, se va a cobrar desde abril hasta septiembre. Y antes de saber cómo se calcula el límite de invierno, ustedes tienen que tener presente de que se requiere el promedio mensual de los consumos desde el 1 de agosto del año 2021, en este caso en específico, hasta el 31 de marzo del año 2022. Y ese promedio debe ser aumentado en un 20% para obtener el consumo de límite de invierno. Si el medidor es instalado en meses que son intermedios, se calcula por el número de meses, este promedio mensual. ¿Y en qué parte de la cuenta le aparece? Le aparece en una parte específica, vamos a adelantar un poco, en la parte donde les aparece a ustedes en las cuentas cuál fue su consumo en los últimos 13 meses. Entonces, en el sector derecho de la cuenta les va a aparecer el límite de invierno. ¿Cuáles son las implicancias del resultado del promedio mensual durante lo que pudiésemos definir como los meses de verano, que son desde agosto hasta marzo del año posterior? Si están por debajo de los 350, les va a aparecer que su límite de invierno es 350. Y en caso de tener superior a 350, va a aparecer el valor en específico. Bien. Ahora bien, esta imagen sirve de ayuda para calcular el límite de invierno, pero faltan datos. ¿Por qué faltan datos? Porque para el cálculo del límite de invierno, ustedes van a necesitar los periodos del denominado como fecha de facturación que aparece en sus cuentas. Ahora vamos a hablar un caso que entrega la compañía CGE. Imaginémonos que su promedio le da 240 kWh al mes. Usted tiene que multiplicarlo por un 20% y le va a dar 48 kWh. Y eso se lo suma a los 240 y le va a dar 288. Eso quiere decir, como les expliqué anteriormente, de que el límite de invierno va a ser de 350 kWh al mes. Ahora bien, lo que nos indica esta imagen es lo siguiente. Si durante los meses de invierno, desde el 1 de abril y hasta el 31
31 de julio ustedes tienen consumos por sobre los 430 kWh al mes, les van a hacer un recargo adicional en dos factores que se los voy a consignar con el ejemplo, ahí se va a explicar mejor. Es a partir de 430 kWh al mes, no a partir de 350. Entonces aquí bien nos destacan de que si está en los valores mensuales entre 350 kWh al mes, en el caso de que ese sea su límite de invierno, y 430, le van a cobrar el valor normal. Solo si usted se pasa de los 430, les van a cobrar un consumo adicional más un recargo. Esto va a quedar bien claro con el ejemplo. Como les consigné anteriormente, es importante lo que se define como la fecha de facturación. ¿Por qué? Porque generalmente aparecen los consumos de los últimos 13 meses en las boletas de todos nosotros en barras. Y, por ejemplo, el monto del periodo de la fecha de facturación no es desde el primero de un mes hasta el 31 del mismo mes, sino puede ser desde el primero de un mes hasta el primero del otro mes, puede ser desde, en este caso, del 27 de mayo al 29 de junio, etcétera. Entonces, para calcular los valores hay que estar atentos, porque no son todos los de las barras, sino son solamente algunos. Eso quiero que quede bien claro. Pueden ayudar algunos meses en específico, pero no en todos los meses. Hay problemas en las fronteras, que serían, en este caso, en la frontera de marzo con abril y en la frontera del mes de agosto con julio. Ahora vamos a ver cómo se calcula el límite de invierno con un ejemplo práctico. En el video pasado les presenté yo una cuenta tipo, ¿cierto? Cuyo total a pagar era de 51.568 pesos en este mes en específico, mayo. En mayo llegó la boleta respectiva al cliente. Pero aquí un dato que es relevante es en qué día de mayo llegó la boleta y en qué día de mayo se hizo la frontera de la fecha de facturación. Y lo que yo les puedo decir al respecto es de que el monto del periodo se hizo en una fecha de facturación que fue entre el 6 de abril y el 6 de mayo del año 2022. Entonces esto nos va a ayudar para el cálculo del límite de invierno. En el caso específico de esta boleta, se tiene este consumo en los últimos 13 meses y nos indican de que el límite de invierno es de 371,2 kWh y nos indican que si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumas sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor. Entonces aquí se puede apreciar más claro lo que les consigné anteriormente con el gráfico respectivo de la empresa CGE. Me indican a mí que el límite de invierno está por sobre los 350 kWh al mes. Está por sobre, pero solamente le van a hacer un recargo adicional a la persona si es que en los meses de invierno poseen un consumo por sobre los 430 kWh al mes. Y lo que nos dicen también es de que va a ser el recargo sobre la energía que consumas por sobre tu límite de invierno. Y esta va a ser cobrada a un precio mayor. Espero que se entienda. Si hay alguna duda me la consignan abajo, porque eso lo estoy haciendo bien de a poquitito. Entonces, este gráfico de barras nos ayuda, pero nos faltan datos para encontrar nuestro límite de invierno. ¿Cuáles son los datos que nos faltan? Los de las fronteras. De la frontera entre julio y agosto, y ya les consigné lo que era entre abril y mayo, que nos ayuda por el límite que sería entre marzo y abril, que esa sería la boleta anterior, la boleta calculada para marzo y que te la cobran en abril, ¿ya? Esa es la situación. Entonces vamos a partir por el cálculo de este ejemplo en específico. Después vamos a ir a un segundo caso. Este es un primer caso, caso 1. Para el mes de mayo de 2022, aquí nos calcularon que el consumo leído fue de 302,6. Eso es debido a que hicieron unos promedios porque no vinieron en ese mes en específico a la lectura del medidor del lugar donde se encontraba presente. Por eso que generalmente este valor es un número que es entero en la lectura del medidor. En este caso fue calculado por la empresa. Y el anterior, que es lo que nos interesa, el de la frontera, es entre el 7 de marzo y el 6 de abril. Es decir, que fue un consumo leído durante el transcurso de 30 días. Esto es muy importante. Del 6 de abril al 6 de mayo, que es la boleta donde hice el ejemplo de cálculo anterior, son 31 días. Y este valor no importa en el cálculo del límite de invierno porque fue entre el 6 de abril
y el 6 de mayo. Lo que nos interesa es hasta la frontera del 6 de abril. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos también para el cálculo del límite de invierno la otra frontera, que es la de julio y agosto, que en ese caso en específico la cobran en agosto. Entonces es en este caso entre el 6 de julio y el 6 de agosto, que son 31 días. La siguiente, que es entre el 6 de agosto y el 6 de septiembre, son 32 días. Entonces ahí les hago un ejemplo de que estas fechas son diversas. Están entre los 30 y los 32 días más o menos, dependiendo del caso. Ahí tienen que venir a la lectura del medidor. Y en la parte de consumos leídos en kilowatt-hora nos ayudan las barras que se encuentran presentes aquí. Estos nos ayudan al respecto, pero nos perjudican en las fronteras. Por eso necesitamos saber todos estos datos. Tenemos todos los consumos leídos desde agosto hasta mayo, ¿ya? Y como les dije, el límite de invierno es a partir del 1 de agosto hasta el 31 de marzo. Entonces hay que realizar los siguientes cambios para encontrar el límite de invierno. Para una muestra, aquí les puse el promedio entre agosto y marzo. Ustedes también pueden hacerlo entre septiembre y abril, como ustedes estimen conveniente, y no les va a dar el resultado de los kilowatts del límite de invierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? En el caso del límite del 31 de marzo, lo que se hace, como hay parte de abril que está dentro del consumo leído, ese consumo leído nosotros le tenemos que restar un valor. Y ese valor que le vamos a restar es el número de días a partir del 1 de abril hasta el 6 de abril. Serían 6 días. Y esos 6 días se multiplican por la división entre el consumo leído y el número de días facturados. Entonces sería 6 por 284 dividido 30. Y eso te va a dar 56,8. Y eso hay que restárselo a los 284. Y en el caso del límite del 1 de agosto, nos ayudamos con el periodo del 6 de julio al 6 de agosto. Entonces, en este caso en específico son 31 días. Por lo tanto, el consumo leído en agosto de 2021 hay que dividirlo por 31 y multiplicarlo por 6. Y eso te va a dar 65,23. Y ahora, para encontrar el límite de invierno, hay que realizar las operaciones matemáticas respectivas. Es decir, sumamos todos los consumos mensuales, dada la facturación, y lo dividimos por 8. Y eso nos va a dar 309,3. Y lo multiplicamos por 1,2 y nos va a dar el límite de invierno, que es 371,2. Y ese va a ser tu límite de invierno coincidiendo con el de la boleta. Entonces de ese modo se halla el límite de invierno. Para entender un poco mejor cómo se factura el kilowatt hora por el límite de invierno, vamos a irnos a otro caso de otra comuna. Vamos a irnos a un caso 2. En particular es para este ejemplo de una serie de boletas donde nos interesa abril del año 2022 y es del mismo tipo, BT1A, pero en este caso es para una comuna Y. Bien, la lectura durante abril de 2022, que son los pesos de las barritas que te aparecen ahí en la boleta, para ese mes en específico fue de 1227 kWh. Entonces tenemos que hallar las fronteras para el caso del cálculo del límite de invierno. Para este caso 2, el periodo de facturación para la frontera del 31 de marzo fue entre el 2 de marzo y el 1 de abril, es decir, 30 días. Y lo que se hace para encontrar el 1 de abril y cuánto se gastó en kilowatt hora en ese día en específico es la división de los 1227 por 30 y ello te da 40,9. Y eso hay que restárselo para el cálculo del límite de invierno. En el límite del 1 de agosto tenemos que ver la boleta de agosto. En el caso de la boleta de agosto, el periodo de facturación fue entre el 1 de julio y el 2 de agosto, es decir, 32 días. Y lo que se consumió durante ese periodo fueron 203 kWh. Entonces, el consumo durante 2 días, que son el 1 de agosto y el 2 de agosto, hay que sumárselos al cálculo para el límite de invierno, y eso sería 203 dividido 32 por 2 días, y eso te da 12,69. Entonces ahora sumamos todos los pesos, los dividimos por 8, incluyendo esta resta del menos 40,9, que eso hay que sacárselo de lo que expliqué en primer término, y nos va a dar el promedio 590,97, y si lo multiplicamos por 1,2 nos va a dar 709,2, y ese es el límite de invierno
invierno para este caso 2 en específico. Y ahora vamos a irnos a una suerte de combinación del primer video con el segundo video para encontrar cuánto es la facturación, en este caso del mes de abril, donde el consumo se encuentra por sobre los 430 kWh al mes, incluyendo un sobreconsumo de un día del límite de invierno, porque el periodo de facturación fue entre el 2 de marzo y el 1 de abril. Y eso lo vamos a elaborar en el siguiente ejemplo. Aquí está. La tarifa es la BT1A típica. La administración de servicio, que como vimos en el video anterior consiste de un cargo fijo mensual, en este caso en específico para esta comuna Y es el mismo que para la comuna X, son 1.324 pesos. El transporte por electricidad de esta comuna Y consiste en dos factores, uno que es el cargo por uso del sistema de transmisión y el otro que es el cargo por servicio público, que es aquel que no se encuentra exento de IVA. Eso también lo vimos en el video anterior, por eso no voy a ahondar mucho en esto. Para saber cuánto nos van a cobrar por el transporte de electricidad, en este caso 2, hay que multiplicar los 1.227 por el precio de cada uno de los cargos de transporte de electricidad, y la suma de ambos nos va a dar 24.125. Y ahora vamos a ir a lo interesante, que es la electricidad consumida y cómo se hace el cálculo del sobreconsumo. En este caso en particular, lo que hay que hacer es encontrar la electricidad consumida por sobre el límite de invierno en primer término, y eso se hace de la siguiente manera. Tenemos el consumo, que son 1.227, tenemos el límite de invierno, que es 709,2. Se restan ambos valores, obteniendo para este caso 517,8 kWh, y se divide por el periodo de facturación, que en este caso en específico es de 30 días, obteniendo 17,3 pesos. Por lo tanto, el consumo durante el mes de marzo es el consumo total facturado, que son los 1.227 menos el consumo sobre el límite de invierno del día 1 de abril, 17,3, y obtenemos 1.209,7. Y ahora cada uno de estos factores se multiplican por los cargos específicos, cargos por energía, por compras por potencia y el cargo por potencia base en su componente de distribución, que en estos dos últimos casos van a ser el sobreconsumo si uno lo compara con los valores de la energía consumida, que está por debajo del límite de invierno, donde el cargo por energía consumida normal y el cargo por energía consumida por sobre el límite de invierno es el mismo, que en este caso es 89,77. Eso que quede claro. En el caso de el cargo por compras de potencia y el cargo por potencia base en su componente de distribución aumentan tal como se aprecia en la pantalla, y uno multiplica el consumo por los precios de esto en kWh y nos van a entregar tanto la electricidad consumida por debajo del límite de invierno, podemos decirlo de ese modo, como la electricidad consumida por sobre el límite de invierno. Y si sumamos todos estos cargos, nos va a dar un total del sistema, que va a ser en este caso en específico de 203.698 pesos. A ello tenemos que sumarle otros cargos, que en este caso en específico solamente se considera el arriendo de medidor, que sería en particular 395 pesos, y nos va a dar el total a pagar, que es 204.093 pesos. Como les mencioné también en el video anterior, el total exento de IVA es el cargo por servicio público, que en este caso es 623 pesos. Entonces el total con IVA, que es el total a pagar menos el total exento, en este caso en específico es de 203.470 pesos, y a este valor nosotros le sacamos el IVA para encontrar el total neto, que va a ser en este caso particular 170.983 pesos, y el IVA va a ser el total con IVA menos el total neto, que para este caso en específico es de 32.487 pesos. Entonces espero que con este ejemplo se haya demostrado cómo se calcula el costo de la electricidad consumida por sobre el límite de invierno y cómo ello repercute en el total del sistema. Allí ustedes, si tienen tiempo y ganas, pueden hacer este ejemplo sin considerar ese puro día y cuánto afecta en el total final a pagar. Bien, y tiene sus qué, el tema del sobreconsumo. Entonces, cualquier duda
abajo me las pueden decir en los comentarios. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.